intención de pintar un cuarto allá en casa y mis hijos estaban pequeños. Regularmente me gusta incluir a mis hijos en las actividades que realizo. Cuando cambio un foco, cuando cambio un contacto, pues me gusta que ellos estén allí desde pequeños para que aprendan. Y ese día les dije, vamos a pintar el cuarto. Así que traje la pintura, la preparé, pusimos todo listo para pintarlo y empezamos a pintar. Mis hijos eran pequeños, les di sus brochas y empezaron a pintar. Pues ustedes saben cómo pinta un niño. De repente tiraron la pintura, mancharon el piso, se iban a otra pared, se cansaban, se iban por agua, regresaban, 2 brochazos más y finalmente terminaron jugando los dos en un colchón viejo. Y yo terminé. Lo que me llamó la atención es que cuando vino su mamá y les preguntó, ¿qué hacen, hijos? Dijeron, ya pintamos el cuarto. Qué interesante. Ellos habían hecho nada más 2, 3 brochazos, pero dicen que pintaron el cuarto. Esto me hace recordar el concepto que el hombre tiene de sí mismo en comparación con Dios. ¿Sabes? Me llama la atención que a veces el ser humano se atribuye la gloria que solo le pertenece a Dios. El ser humano cree que puede decirle a Dios lo que tiene que hacer. Cuestiona a Dios, le dice cuáles son sus planes, le quiere explicar el inicio de la vida. Imagínate, hay programas innumerables que te dicen que la vida comenzó, que con una chispa de luz, que con una explosión. El ser humano ahora trata de explicar lo que solamente está en la soberanía divina. Queremos explicar los milagros a la luz de la ciencia. Queremos explicar la Biblia a la luz de la alta crítica. No cabe duda que el ser humano a veces tiene un concepto muy alto de sí mismo. Y sabes, Dios no quiere eso de nosotros. Lo único que Dios requiere es nuestra lealtad, nuestra obediencia y nuestro amor. Ojalá que nosotros podamos entender eso, para que entonces entendamos el verdadero significado de la vida y el propósito maravilloso que Dios tiene para nosotros. Esto vamos a hablar en esta ocasión. Lección número 8, camaradas de armas. Quédate con nosotros, la lección se antoja muy interesante. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Estamos muy felices de que nos acompañen y esperamos que este programa sea de mucha bendición espiritual para sus vidas. Y si eres un maestro de escuela sabática, te arroje algunos elementos interesantes para la exposición de tu lección. Estamos a punto de analizar la lección número 8, camaradas de armas. Y nos place darle una cordial bienvenida a nuestros 2 amigos y colegas de este panel. Hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Francisco Ramón de Dios, quien es el pastor principal del distrito y de la iglesia de Narvarte, una iglesia muy representativa aquí en la Ciudad de México, pastor, y nos place darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Gracias, pastor. Es un gusto estar aquí. Primera vez, ¿verdad, pastor? Así es. Primera vez aquí. Bueno, esperamos que también sea de mucha bendición para tu vida, pastor, Claro y que que sí. tu aportación venga también a nutrir y a dar orientación a nuestros hermanos. Bueno, esperamos eso en el Señor, ser útiles en sus manos. Claro que sí. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Y el que es de casa, el pastor Abraham Ramírez, quien también está con nosotros y le agradecemos el esfuerzo que él hace por estar aquí semana a semana. Y gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Pues uno se siente bien estar aquí y acompañado de amigos, ¿verdad? Claro. Y la lección se llama Camaradas de Armas. Y yo creo que los 3 que estamos aquí por somos supuesto. camaradas de armas, Así es. al igual que los discípulos que reclutó el Señor Jesús, ¿verdad? Estamos en el gran conflicto, pastor. Sigue el gran conflicto desde allá en el cielo, ¿verdad? Cuando Satanás se rebeló hasta ahora. ¿Quién ganará? Estamos expectantes y la pregunta es en el corazón de cada uno. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Sí, Así es. así es. Muy bien, pastor. Vamos entonces a compartir, como hacemos cada semana, a compartir el bosquejo de la lección. Hemos tratado de acomodar todos los días en 3 sencillos puntos que nos ayude a entender mejor la lección. El primer punto, a tu parecer, pastor Francisco, ¿cuál sería? Sí, pastor, el primer punto desde mi punto de vista es el gran reclutamiento. Jesús tiene en claro cuál es su misión. Él sabe por qué está aquí y lo que hace Jesús es que
invita a personas para que formen parte de su equipo. Personas que tienen defectos, pero que son personas que están dispuestas a ser usadas por el Señor. Tiene que trabajar con todos ellos, como el Señor está trabajando con nosotros, pero al final son personas con las que su plan puede ir adelante. Y por eso somos camaradas de armas. Y qué bueno, pastor, que son tan diferentes las personalidades de los discípulos, porque cada uno de nosotros nos podemos identificar con alguien, ¿verdad? Así es. Y con nuestros propios defectos, qué bueno saber que el Señor, a pesar de eso, si tenemos la disposición, nos puede usar. Amén. Dios en su soberanía y en su gracia nos ve y nos quiere usar. Y bueno, así como los discípulos, nosotros también estamos llamados a formar parte de este grupo de personas que se ponen delante de parte de Cristo Jesús. Claro que sí, pastor. Gracias. Segundo punto, pastor Abraham. Pastor, el segundo punto es insuficiencia humana. A todos los que reclutó el Señor Jesús, ya el pastor mencionó el gran reclutamiento, pero todos los que reclutó el Señor Jesús tenían defectos de carácter, ¿no? Orgullo, duda, testadurez, autosuficiencia, mezquindad. Pero como dijimos, somos camaradas de armas. Y la pregunta es, ¿y qué insuficiencia tenemos nosotros? Pero yo creo que al igual que ellos, debemos ponernos en las manos de Dios para que nos transforme. Claro, Aceptemos el llamado, Amén. con toda nuestra insuficiencia. Así es, correcto. Qué bueno que tenemos un Dios maravilloso que puede transformar nuestras vidas. Si les parece bien, el tercer punto sería requisitos de un verdadero discípulo, ¿verdad? Vamos a hablar justamente, Pastor Abraham, Pastor Francisco, ¿Sí? de los requisitos que el Señor quiere. Nosotros pensamos que el Señor quiere muchas cosas de nosotros, conocimiento, experiencia, habilidad. Dios requiere cosas sencillas, Pastor. Yo creo, pastor, que el primer paso es entregarle nuestra voluntad, aceptar el llamado que Él nos hace. Vamos a verlo ya estas partes y ojalá que todos los hermanos junto con nosotros aceptemos el llamado que Jesús nos hace. Claro que sí. Lección 8, camarada de armas. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esta importante lección. Ya volvemos. Bien, estamos listos, estamos ya preparados para desarrollar la lección número 8. Lo vamos a hacer no sin antes pedir la dirección de Dios. Les invitamos a inclinar su rostro ahí donde están. Señor, nos colocamos en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender cuál es tu plan para nuestra vida y cuáles son los requisitos que tú necesitas de un verdadero discípulo. Que todo lo que expliquen nuestras palabras, Señor, puedan ser guiadas por tu Espíritu Santo. Amén. Y nos ayuden a una buena comprensión, no solo de la lección, una buena comprensión del plan maestro que tienes para nuestra vida. Nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Abraham, Pastor Francisco, vamos entonces a iniciar con el primer punto, que es el gran reclutamiento. Bueno, tú dijiste hace un momento en la introducción, Pastor, el Señor tiene una misión clara, Él vino a establecer esa misión, pero entonces Él decidió utilizar agentes humanos para realizar esa misión. Y entonces viene el reclutamiento, ¿verdad? Claro. Tal vez un reclutamiento totalmente distinto a lo que nosotros hubiésemos hecho, ¿verdad? Si fuéramos Correcto. Dios, qué bueno que no somos Dios, porque Él puede ver lo que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Correcto. ¿Qué podemos decir acerca de eso, Pastor? Sabe, Pastor, que lo que me llama la atención es que Jesús está en el gran conflicto y nos llama a tomar nuestra posición en el gran conflicto. Para llevar a cabo la misión que Él tiene, Él inicia la elección pasando una noche entera en oración. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabe que los resultados en el gran conflicto son resultados que tienen consecuencias. Y Él está buscando a las personas que, por supuesto, tienen defectos morales. El primer punto del día domingo en la lección vemos el llamado de Pedro. Pero el llamado de Pedro puede ser otro nombre. Puede ser Enoc, puede ser Abraham, puede ser cualquier nombre. Puede ser cualquier nombre. ¿Por qué? Porque todos tenemos defectos morales. Sin embargo,
el Señor está llamando a personas dispuestas y que están en la disposición de ser usadas por el Señor. Amén. Y me llama la atención, pastor, va con Pedro. Pues, ¿quién era Pedro? ¿Verdad? ¿Quién era Pedro? ¿De dónde venía? Venía de un fracaso. Había ido a pescar, el gran pescador, no había pescado nada. Viene el Señor, entonces lo llama, le manda, ve mar adentro, etcétera, etcétera. Pero el Señor entonces llama a cualquier persona que está dispuesta a dejarse moldear para cumplir esa misión. Claro que sí. Para hacer su voluntad. Y pastor, en el contexto de lo que usted está diciendo, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está dando un mensaje, está predicando. Su mensaje llama a las personas a tomar una posición. Y entonces dice el texto bíblico que Jesús ve dos barcas, Lucas capítulo 5, versículo 2. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Y cuando acabó de hablar, entonces, y este es lo interesante, que cuando él acaba de hablar, él le dice a Pedro, boga mar adentro y echen las redes para pescar. ¿Por qué es interesante este punto, pastor? Porque en el gran conflicto entre el bien y el mal, la orilla significa comodidad. Hay personas que tienen miedo al agua y tan pronto llegan a tierra firme, la besan y dicen, estamos en tierra. Sin embargo, Jesús les está diciendo, en el gran conflicto no hay un punto de comodidad. Tienes que ir adentro para que tú puedas experimentar no solamente el poder de Dios, sino para recordar que incluso cuando las cosas se ponen feas, cuando las cosas se ponen mal, ahí está Jesús para poner las cosas en orden. Boga mar adentro es la zona de los milagros, pastor Abraham. Sí, pastor. Para que podamos nosotros ser reclutados en el ejército de Jesús, tenemos que tomar una decisión. Y a veces no respondemos si es que no somos llamados a hacerlo de una manera especial. Quiero explicarme. Pedro y los otros a quien Jesús llamó, ya lo conocían, ya habían visto, ya lo habían visto, lo habían escuchado predicar en la sinagoga, habían visto cómo expulsó a un demonio ahí en la sinagoga también, habían visto cómo curó a la suegra de Pedro y cómo curó a muchos otros. ¿No? Ellos ya habían visto los milagros de Jesús y un concepto de Jesús empezó a formar en su mente y en su corazón. Pero todos esos milagros, pastor, habían sido hechos en otras personas. Para aceptar el llamado necesitamos una experiencia personal. Correcto. Con Cristo. Amén. Correcto. Y entonces Jesús va hasta allá. Él sabe que esos discípulos que Él va a llamar, ya empezó su obra en su corazón. Y entonces va a culminarla, les va a hacer el llamado. Y entonces Jesús les hace un milagro estupendo. Como el pastor ya lo dijo, les pidió que fueran más allá. Vengan a la zona de los milagros. Se quedan ahí como espectadores, no van a decidir jamás. Hasta ahora solamente han visto. Hasta ahora solo han visto. Si se quedan en la orilla solamente van a seguir viendo. Vengan, quiero hacer el llamado y quiero hacerles un milagro a ustedes personalmente. Y el milagro se realizó. Y entonces, mayor que el milagro de que pescaran, fue el milagro de lo que sucedió en el corazón de Pedro y de sus compañeros. Aceptaron a Cristo Jesús. ¿Sí? Jesús se les reveló como el gran yo soy y entonces ellos aceptaron seguirlo. De tal manera fue la revelación y la aceptación que dice que cuando Jesús los llamó, dice el versículo 11, San Lucas 5:11, y cuando llevaron las barcas a tierra dejaron todo y le siguieron. Dejaron todo. Ahora, pastor, ¿por qué dejaron todo?
pastor, eran hombres experimentados. Sabían todas las técnicas que necesitaban para poder alcanzar el objetivo del día, alcanzar cierto número de peces para poder sacar los gastos, por así decirlo. Sin embargo, en este terreno donde ellos están experimentados, han sido probados, trabajados, Jesús los lleva y pastor, comentábamos hace un momento acerca de que es muy fácil trabajar cuando nadie nos ve, pero un pescador pescar de día es difícil. Es más, en presencia de tanta gente que había allí. Y Jesús le dice, boga mar adentro. Y Pedro pudo haber dicho, pues voy a quedar en ridículo, porque lo intentamos toda la noche. Sin embargo, Jesús los está llevando a probar, los está llevando a verse a sí mismo, de que incluso en las actividades donde nosotros hemos sido entrenados, el Señor tiene el control. En otras palabras, incluso en esas actividades donde nosotros se supone que sabemos, hay veces que fracasamos. Pero Jesús les dice, echen la red. Ellos echan la red y tan pronto echan la red, ocurre el milagro. O sea, ¿cuál es la reacción de Pedro ante ese milagro? ¿Cuál es la reacción de Pedro? Señor, apártate de mí porque soy pecador. En otras palabras, él está reconociendo, ni como pescador hay veces que soy suficiente. Y por eso él dice, apártate de mí, apártate de mí. Sin embargo, el Señor le dice, en el gran conflicto, tú no vas a ser más pescador, vas a pescar hombres, vas a llamar a personas para que formen parte de este ejército que se está preparando para ir a casa con nuestro Padre Celestial. Pastor, tal vez sería bueno decirle a la gente que nos mira a través del internet, ninguno de nosotros es suficiente, pastor. El Señor nos manda mar adentro, no a estar en la orilla de la comodidad y del confort. Ve adentro, adentro está la zona de los milagros, adentro te darás cuenta quién eres tú y quién es el Señor que te está llamando, ¿verdad? Y con todos los defectos de tu carácter, el Señor está dispuesto a utilizarte, pero hay que dejar todo, pastor. Hay que dejarlo todo, y sobre todo, sí. Perdón, me llama la atención que dice la lección, pastor, y algo que yo nunca había percibido, o no he puesto atención, dejaron las redes llenas, pastor. No se fueron con las redes vacías y bueno, voy a seguir a Jesús porque bueno, como no tengo nada, pues a ver qué sale con él, ¿verdad? Sí. No, dejaron la red llena para seguir a Jesús. Cualquiera sea la circunstancia, a ellos los llamó en el éxito. Es decir, habían pescado mucho. En el éxito Dios te llama. Puede ser a veces que yéndonos bien en la actividad que vamos, en la actividad que tenemos, ¿sí? Nos va bien y entonces Dios nos llama. No, pues aquí estoy bien, ¿verdad? Pero Jesús nos llama. ¿Y sabe qué, pastor? Sí. Dios no les prometió salario. No les dijo, vengan, los voy a hacer pescadores de hombre y, bueno, la paga va a ser buena, vengan. O sea, siempre que llama a alguien a trabajar, siempre les ofrece, te ofrezco esto, esto y esto y esto. Jesús no les ofreció nada. Pero como ya habían visto quién es el que los llamaba, aceptaron. Una percepción clara de quién era Jesús. Amén. Y yo creo, pastor, que debemos nosotros, sea cual sea nuestra situación, seguir a Cristo Jesús. Siempre que aceptes a Jesús, habrá cosas buenas. Así es. ¿Verdad? Amén. Y vendrá bendición. Amén. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección número 8, Camaradas de Armas, que la verdad es que es una lección que se antoja bastante hermosa. Quédate con nosotros. Más grande
Y estamos analizando la lección número 8, titulada Camaradas de Armas. Y vamos a continuar con el punto número 2, que es insuficiencia humana. Ya hablamos del gran reclutamiento, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son los currículums que el hombre ofrece, ¿verdad? Cuáles son las habilidades, las características que el hombre ofrece para la invitación que el Señor le hace. Pastor Abraham, Pastor Francisco, veíamos en el segmento anterior a Jesús con los discípulos haciendo un gran milagro y ellos quedando muy satisfechos de que el Señor apareció tantos peces. Pero ahora encontramos otra cara en la moneda. Cuando el Señor nos llama a ser parte del gran conflicto, pastor, a veces en medio de la barca y en medio del mar aparecerán las tormentas. Las tormentas son parte del gran conflicto y qué bueno que el Señor nos recuerda eso y nos dice cómo enfrentarlas. Claro que sí, pastor. Mateo capítulo 8, versículo 23, relata la historia cuando al parecer Jesús y los discípulos ya se encontraron. Saben que son un equipo, los discípulos ya tomaron su posición de parte de él y dice el versículo 23, luego Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En otras palabras, va a haber momentos, pastor, en que en el segmento anterior, como usted mencionaba, el milagro de la gran pesca, el milagro donde ellos reconocen que Jesús tiene poder incluso para hacer cosas que nosotros nunca pensamos, en momentos que nunca lo imaginamos. Y aquí Jesús está en la barca, se va a dormir, dice, pero Jesús estaba dormido y entonces viene la tormenta. Pastor, no siempre en la vida cristiana las cosas van a ir bien. Y qué bueno que vienen las tormentas, porque las tormentas nos ayudan a recordar quiénes somos nosotros en el gran conflicto y debieran recordarnos quién es Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Pero somos muy olvidadizos, pastor. Se nos olvida que Jesús está a cargo de nuestra vida. Jesús está a cargo de su obra, de la misión. Los discípulos, dice el texto bíblico, que ellos gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Y Jesús les dice, hombres de poca fe. Bueno, se olvidaron de que Jesús estaba en la barca. Y sabe, pastor, que qué bueno es recordar que Jesús está en nuestra barca. Amén. Número uno. Y hay otra experiencia que no relata la lección, cuando Jesús sube a orar y les dice, adelántense, yo les voy a alcanzar. Y se suben a la barca y viene la tormenta. Lo interesante es que ellos piensan que están solos. No. La hermana White, en el deseo de toda la gente, dice que en ningún momento los perdió de vista. Amén. Los vio hasta el último momento, los vio cómo batallaban. Sacando el agua. Cómo batallaban tratando de mantenerse a salvo. Tirando las velas. ¿Qué
¿Qué cosas no estamos dispuestos a hacer con tal de, según nosotros, mantener a flote la barca? Jesús, Él les recuerda de que Él está al tanto. En el gran conflicto, Él está al tanto incluso de la naturaleza. En Mateo 8, Jesús calma la tormenta, la reprende. En Mateo 14, cuando Jesús camina sobre el agua, Jesús no solamente tiene poder para caminar sobre el agua, sino que la calma. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? ¿Quién es este que aún tiene poder sobre la naturaleza? Bueno, Él es el capitán de esta embarcación que se dirige a Puerto Seguro. Entonces queda claro, Pastor Abraham, que no es nuestra habilidad para sacar el agua de la barca, ¿verdad? No es nuestra habilidad para tirar la vela. Es el reconocimiento que debemos tener de que Jesús está con nosotros en ese gran conflicto. Ya se ve que no, pastor. O sea, los discípulos, muchos de ellos eran expertos en andar en esas lides en el mar. Correcto. Pero todo lo que hicieron fue insuficiente. Creo que eso es una lección. Nunca con nuestras fuerzas saldremos vencedores, jamás. Dice Elena White que cuando estaba en la tormenta, en medio de la tormenta, vino un relámpago, ¿verdad? Y la luz hizo que voltearan y vieron a Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué estamos nosotros luchando solos, con nuestras fuerzas, con nuestros métodos, si tenemos al que puede hacer milagros? Amén. ¿No? Olvidamos lo que Jesús ha hecho por nosotros muchas veces. Cuando nos acordamos, si los discípulos hubieran acordado el milagro de su llamado, cuando fueron llamados, yo creo que inmediatamente hubieran buscado a Jesús. Señor, ¿dónde estás? Y se hubieran acordado de él inmediatamente. Pero yo creo que el umbral de nuestro olvido es muy bajo. Nos olvidamos fácilmente. Bueno, llamaron a Jesús. Y Jesús demuestra que es el Dios del cielo. Amén. No sermoneó, ni discutió con ellos, ni dio instrucciones. Solamente se paró, levantando la mano, ¿verdad? Calmó la tormenta. Dice la Nahua que regañó a los vientos, a la tempestad, como niños. Y los niños traviesos se calmaron. ¿Qué poder tiene nuestro Dios? ¿Qué seguridad tenemos? ¿Qué seguridad tenemos? Debiéramos tener. Jesús es el Todopoderoso. Y si estamos con Él, vamos a vencer. El pastor citaba, pastor, otra situación también en el mar, ¿no? Ahora, en el gran conflicto, pastor, Satanás nos va a poner problema tras problema. Él va a producir tormentas en nuestra vida. Los discípulos van en la barca y ellos no hicieron nada para producir la tormenta. La tormenta viene sola. Bueno, la produce Satanás en contra de nosotros. Y hay que hacerle frente en el nombre de Cristo. Amén, Jesús. amén. Sin embargo, a veces nosotros nos buscamos problemas. Pedro le dice al Señor Jesús, manda que yo vaya. ¿Sí? Jesús ya viene hacia ellos. ¿Qué problema hay? Pero ahora Pedro dice, manda que yo vaya. ¿Y para qué? Bueno, ven pues. Y ahí vamos, y nos metemos en problemas. Pastor, sea que Satanás nos ponga los problemas, o sea que a veces nos busquemos nosotros los problemas, ahí está la mano de Jesús para levantarnos. Amén. Tenemos un gran yo soy, que siempre nos va a ayudar, siempre va a estar con nosotros. Elena de White comenta, pastor, en este pasaje que tú estás diciendo, que justamente cuando él apartó la mirada para ver el rostro de los otros compañeros, presumir, ¿verdad? Presunción, a ver qué piensan ellos de que estoy caminando sobre el agua, en ese momento se hundió. Sí, y a lo mejor la otra parte de la lección, ¿quién es el mayor? Si no se hubiera hundido Pedro, sí, claro, a lo mejor, ya ven, que yo soy el mayor, ¿verdad? Porque siempre era tema de discusión entre ellos, sí, ¿verdad, pastor? Sí. ¿Sabe que yo quisiera hacer énfasis, pastor, en los poderes de la naturaleza? La lección hace énfasis en que Satanás puede ocupar los poderes de la naturaleza para mal. O
sea, nosotros tenemos que reconocer eso. La Biblia dice, cuando Jesús está hablando acerca de las señales de fin del tiempo, que incluso Él haría descender fuego del cielo. Entonces no tenemos que olvidar de que Satanás también puede hacer milagros con la naturaleza. También puede hacer parecer de nosotros grandes portentos, como si fuera Dios. Jesús dijo que esa sería una de las características ¿de quién? Del anticristo, o sea, del que se haría pasar por Cristo, que es el mismo Satanás. O sea, ¿en qué está nuestra seguridad en el gran conflicto? Bueno, número 1, conocer a Cristo Jesús. Y número 2, recordar que Él nos ha dejado un camino ya trazado en su palabra. Y mientras nosotros estemos dispuestos en nuestra insuficiencia humana a reconocer a Jesús y a recordar su palabra, creo que estaremos en el trayecto, en el camino seguro. Y si nosotros olvidamos eso, pastor, como los discípulos también no escucharon lo que el Señor les estaba diciendo. El Señor les estaba diciendo, miren, en este gran conflicto yo voy a ser azotado, yo voy a ser maltratado, voy a ser crucificado y voy a morir. Y los discípulos están preguntándole, ¿pero quién es el mayor? Pastor, a veces nosotros no estamos en el contexto del gran conflicto, no vemos lo que el Señor ve, no miramos el objetivo que el Señor mira. Estamos a veces como perdidos como iglesia, como cristianos. El Señor nos está mostrando las imágenes, mira lo que está pasando en este mundo, el gran conflicto está llegando a su fin, y nosotros estamos pensando en cargos, en puestos, en quién es mayor, estamos perdidos con nuestra visión. Así es, pastor. Hay, en la experiencia de la tormenta y luego la plática que tenían constantemente de que quién sería el mayor, veo 2 peligros. Uno, el temor. El temor paraliza, pastor. Hay gente que desconfía del poder de Jesús y no avanza espiritualmente. Se queda con sus miedos, sus temores. ¿Qué va a pasar? No tengo trabajo, y si no tengo trabajo, no puedo mantener a mi familia, mejor voy a hacer esto. No confiamos en eso. El temor no nos deja crecer, por una parte. Y por otra, la búsqueda de situaciones, de estatus, de posiciones, el orgullo. ¿Quién es el mayor? Pues vamos a ver quién es el mayor. ¿Ya? Yo sí te gano a predicar. Yo predico mejor que tú. Yo alcanzo a los blancos, en el caso de los pastores de distrito, pastor. Yo sí alcanzo el blanco. ¿Quién es el mayor? ¿Ya? Y olvidamos el contexto del gran conflicto. Estamos aquí, pero todos obramos a favor de Cristo Jesús, amén, no buscando situaciones personales. ¿Sí? Y puede ser que buscando situaciones personales, ¿sí?, buscando reinos terrenales, olvidemos el reino que Dios nos está preparando. Qué tremendo. Y luchemos para otra causa. ¿No? Pastor, la lección menciona que eran sus ambiciones mezquinas lo que se convirtió en el gran obstáculo para que ellos, o sea, ¿qué Jesús quería enseñarles? Jesús está a punto de irse, Jesús está a punto de apartarse, y lo único que les dice, el mayor será el servidor de todos. El mayor será el servidor de todos. Y saben que cuando nosotros estamos dispuestos a ser servidor de todos, necesitamos recordar quién es Jesús, recordar quiénes somos nosotros, y que con humildad y abnegación nosotros hagamos nuestra parte en el plan que Él ha trazado ya para su iglesia. Que este sea nuestro sentir, hermanos, que realmente podamos reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros en este gran conflicto. Vamos a hacer una pausa, en un momento regresamos a esta tercera y última parte de la lección número 8, Camaradas de Armas. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida.
Bien, estamos de vuelta. Hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección número 8, Camaradas de Armas. Y ha sido una lección muy bonita porque nos ha tratado de mostrar que el ser humano en el gran conflicto realmente es insuficiente. El único suficiente en ese gran conflicto es Jesús. Así que, bueno, ya analizamos la primera parte, que fue el reclutamiento que el Señor hizo. En la segunda parte, hablando de la insuficiencia humana, hablamos de los currículums que el ser humano presenta, sus características, ¿verdad? Sus cualidades para hacerlos aptos, ¿verdad? Para ocupar un lugar importante en este reclutamiento. Pero ahora vamos a entrar al tercer punto, que es los requisitos que el Señor pide, ¿verdad? Porque una cosa es lo que el ser humano cree que el Señor pide, y otra cosa es realmente lo que Jesús pide. Y hay un pasaje muy interesante, pastor, que ahorita vamos a analizar, en donde Jesús realmente, cuando escoge a sus discípulos, lo primero que el Señor desea hacer con ellos, antes de mandarlos a predicar, antes de ir a Jerusalén, a Judea y a toda la tierra, es que ellos estén a solas con su Maestro. ¿Qué lección, pastor? Bueno, ¿por qué razón Jesús llama a sus discípulos para que estén con Él? Precisamente porque no hay ningún poder intrínseco en nosotros mismos. La razón por la que Jesús los llama es su presencia, que les iba a dar la capacidad para echar demonios, para sanar enfermedades. O sea, tenía que ver, mientras ellos estuvieran más relacionados con Jesús, o sea, las cosas iban a ir bien. Hay un texto ahí más adelante en Marcos 6 o 9, donde se encuentran los discípulos de Jesús discutiendo con los fariseos porque no pueden sacar el demonio a un niño. 9. ¿Y por qué razón? Bueno, porque se olvidaron de que el éxito de nosotros como discípulos en este siglo, para cumplir la misión que Jesús nos ha encomendado, no está en nosotros, no está en los métodos, está en estar con Jesús y número 2, en seguir su palabra, en poner en práctica su palabra, en creer su palabra. Es Pastor Abraham, el gran secreto del gran conflicto para los seres humanos es apartar tiempo para estar a solas con Jesús. Sí, pastor. Este versículo es importante y el 12 igual, Marcos 3, 12. Marcos 3, 13, perdón. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y fueron con él. ¿Okay? Así que entonces la Biblia dice que la noche la pasó orando. Tenía que escoger a las personas adecuadas, indicadas. Su ministerio, él sabía que iba a durar muy poco y tenía que entrenar a gente, capacitar a gente y con el comentario yo quisiera decir santificar a gente. Pastor, donde está Dios, el lugar se convierte santo. Cuando Moisés se acerca a la zarza dice, detente porque el lugar que estás pisando es santo. Donde está Dios es santo. Somos zarzas, tenemos espinas por todos lados, tenemos defectos de carácter. Pero si permitimos que Jesús esté en nosotros, entonces Él nos va a santificar. Amén. Y Él dijo a su Padre, oró y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Correcto. Así que entonces la palabra es esencial en la santificación. La palabra es esencial para estar cerca de Cristo Jesús. Creo que el modo que tiene Jesús para santificarnos es que estemos pensando en Él y que Jesús se revele verdaderamente ante nosotros a través de su palabra. No hay otro lugar donde podamos saber exactamente cómo es Dios. No hay otro lugar donde sepamos nosotros los deseos, los planes, la voluntad de Dios que la Santa Palabra. Acudamos todos los días a leer la Biblia. Gracias porque tenemos un Dios que se revela. No tenemos un Dios que se queda callado. No tenemos un Dios que se oculta.
en la oscuridad. Es un Dios que se manifiesta, que se revela, y nosotros debemos tener esa disposición para acercarnos a Él y aceptar esa revelación. Sí. Pastor, quisiera agregar algo a eso. El pastor ya hizo la conexión entre estar con Jesús y permanecer en su palabra. Jesús dijo eso en Juan 15:7. Permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes. Y dice el texto bíblico, pidan lo que quieran y se les concederá. Y se les concederá. Esa es la razón por la que Jesús se les aparece a los discípulos en el camino de Emaús. ¿Por qué? Porque ellos habían estado con Jesús en las últimas horas, sí, pero las palabras que Jesús les había dicho no habían permanecido en sus mentes. Porque estaban casados con su concepto acerca del establecimiento del reino de Dios. Y entonces Jesús los trae de vuelta. Bueno, el camino a Lucas 24, Jesús los encuentra y le dice qué son esas conversaciones que tienen entre ustedes. Y pues ellos dicen, le cuentan lo que ha pasado y Jesús le pregunta, ¿y qué ha pasado? Y entonces Jesús les empieza a relatar. ¿A dónde los llevó Jesús? A la Escritura, el versículo 45 lo dice. A la palabra. Pastor, justamente el pastor Abraham mencionaba que en el comentario dice más de 24 veces. 24 veces, pastor, 25 veces, 25 veces ahí. Cita ahí que Jesús les decía, les dijo que iba a morir, que iba a sufrir, que iba a pasar por la agonía. Los discípulos no estaban conectados con la palabra. Porque si ellos hubiesen escuchado la palabra, no estarían descorazonados camino de Emaús. De hecho, el Señor lo que hace es, a ver, cuéntenme, ¿qué pasó? Pues pasó esto. ¿Que no sabes qué pasó esto? Y el Señor, en el versículo 45 dice, los lleva a la Escritura. Nos lleva a la Escritura. ¿Será, hermanos, que nosotros como iglesia hoy, como cristianos, estamos desconectados de la palabra? Vamos a la iglesia, pensamos que un sermón de 1 hora, suficiente para alimentar nuestra espiritualidad el resto de la semana. La palabra de Dios está guardada y está empolvada en un cajón, en el lugar donde la dejamos el sábado anterior. Y entonces nosotros, cuando vienen los conflictos, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las situaciones donde se pone a prueba nuestra fe, ahí entonces claudicamos, ahí entonces nos hundimos, ahí entonces nos descorazonamos. ¿Por qué? Porque no estamos cimentados en la palabra. Pastor, ya vimos que un requisito de un verdadero discípulo es estar con Él. Y también se necesita la humildad. Correcto. Para aceptar lo que Dios nos dice. Para aceptar los planes de Dios. Dios ya tenía un plan. Jesús iba a morir. Jesús ya les había dicho, yo si fuera levantado, a todos a traer a mí mismo. 25 veces se hace referencia de que Él iba a sufrir. Ahí está el plan. Nada más que nosotros no lo aceptamos, porque no está en base a nuestros conceptos. Entonces se requiere humildad, como la de Pedro. Señor, tú eres Dios, tú haces milagros, yo soy indigno. Apártate de mí, pero llámame. ¿No? Yo creo que es la actitud que debemos de tener, reconocer nuestra indignidad, pero Señor, aquí estoy con mi indignidad, llámame. Quiero que me reclutes. Ayúdame, te entrego mi voluntad. Ya estoy humilde. Pero ahora hay que obedecer la palabra. Jesús dijo, boga adentro. Adentro, Señor, más allá. Ya tuve fracaso hoy. Bueno, conmigo vas a tener éxito. Amén. Boca adentro. Obedece la palabra. Sí, pastor, yo quisiera agregar a eso de que hay un peligro. Y el peligro es que nosotros pensemos que estar con Jesús es simplemente llegar a la iglesia y sentarme. No, tú tienes que encontrar tu lugar. Así como los discípulos encontraron su lugar en la gran comisión. Amén. Tienes que encontrar tu lugar para predicar el evangelio.
Amén. En el contexto del gran conflicto. En el contexto del gran conflicto. ¿Por qué? Porque lo interesante de lo que está pasando es que mientras nosotros estemos cumpliendo, fíjese pastor, mientras nosotros estemos cumpliendo nuestra parte en el gran conflicto, nosotros estamos a salvo. En otras palabras, si yo estoy anunciando a otros el mensaje de salvación, yo estoy a salvo. ¿Por qué? Porque no hay manera de que yo predique por mi propia fuerza. No hay ningún poder inherente en mí. El que lo hace es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Sin embargo, si yo me siento, si yo pienso que estar con Jesús es estar en la iglesia, al final del día nosotros vamos a terminar sirviendo a alguien. Si no es a Jesús, a alguien más, incluso estando en la iglesia. Por eso es necesario estar involucrados, estar haciendo nuestra parte en el cumplimiento de la misión. Porque finalmente tiene que ver con eso, con que la gente sepa lo que Jesús ha hecho por nosotros. Muchas gracias. Hemos llegado lamentablemente, el tiempo se nos ha ido, hemos llegado lamentablemente al final de esta lección que ha sido muy linda, muy hermosa, muy inspiradora y queremos pues cerrar como siempre lo hacemos con un comentario final, conclusiones finales de todos los que componemos esta mesa. Comenzamos con el pastor Abraham Ramírez. Pastor, Jesús está reclutando. Jesús está buscando obreros hoy, dice un hijo. ¿Aceptaremos el llamado? Dios quiera que sí. Ahora, no por estar en la iglesia hemos aceptado el llamado. Es correcto. Estamos en la orilla apenas. Necesitamos una experiencia personal, viva y milagrosa con Cristo Jesús. Pidámosle a Jesús que haga el milagro en nuestro corazón. Amén. Gracias, pastor. Gracias por haber estado con nosotros. Pastor Francisco. Sí, pastor, las personas que Dios llamó eran imperfectas. Finalmente, lo único que nos capacita o lo que nos permite que nosotros podamos ser útiles en las manos de Jesús es la humildad. Tener la humildad para servir al Señor donde Él nos llame. El problema de los discípulos en la discusión de quién era el mayor en el camino de Maús es que ellos tenían su propio preconcepto de lo que tenían que hacer. Jesús ya tiene algo que nos ha llamado a hacer y Él espera que nosotros tomemos nuestro lugar y le sirvamos de todo corazón. Muchas gracias, pastor Francisco, y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, pastor. Hermanos, ¿dónde nos quedaremos? ¿En la orilla o estaremos mar adentro? En la orilla no pasa nada. En la orilla somos espectadores. En la orilla solamente vemos lo que otros hacen y lo que Dios hace a través de otros. En la orilla no hay nada, en la orilla no hay milagros, en la orilla no hay avance, en la orilla no hay crecimiento. Hermanos, cuando dejamos que el Señor nos lleve mar adentro y confiamos en Él, estaremos en la zona de los milagros. Y ojalá que el primer milagro que el Señor haga sea transformar nuestro corazón. Amén. Y que estemos bien fundamentados en la palabra para que en este gran conflicto no nos extraviemos nuestra mirada en Jesús y cumpliendo, como dijo el pastor Francisco, nuestra ocupación en la misión. Que Dios les bendiga. Nos esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Esperamos que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.